Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Manolo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económicos financieros en México y en el mundo. En esta primera parte quisiéramos comentar lo más relevante de la semana. Empezaremos con México. Primero tuvimos el anuncio oficial, porque ya se había anticipado el número, de que la economía mexicana creció 1.8% en el segundo trimestre, lo cual nos lleva combinado en un primer semestre a un crecimiento del 2.3%. O sea que esto va de acuerdo y en línea con la expectativa que por lo menos tenemos nosotros de un crecimiento de la economía mexicana del 2.3%. Después tuvimos los datos del INEGI al mes de mayo, que salieron muy bien y que además confirman la tendencia de que la economía mexicana se está recuperando. Es más, yo me atrevo a decir que a lo mejor en los próximos 30 días se vuelven a hacer una revisión de la estimación de crecimiento del PIB y no dudaría que algunos analistas suban la expectativa de crecimiento al 2.4% y hasta el 2.5%. Vamos a poder comentar incluso la semana entrante, porque justo el viernes próximo, Manolo, hay encuesta de Banjico. Y bueno, seguramente, como tú dices, en adelante podrían venir estas correcciones, pero vamos a comparar con respecto a la encuesta anterior y estoy seguro que lo que dices va a pasar. Van a corregir hacia arriba. En la encuesta anterior de Banjico el crecimiento era de 2%, yo creo que lo van a subir los analistas. Hacia 2, 3. Hace sentido lo que comentó el secretario de Hacienda, creo que fue la semana pasada, donde dijo que en el tercer trimestre la economía mexicana estaba creciendo al 3%, nada más en el tercer trimestre, lo cual sería una cifra bastante importante. Yo creo que esto fue muy relevante. Así es. En segundo lugar, tuvimos la inflación. Esta la tuvimos el jueves. Ahí sí el dato no fue nada bueno. Fue la inflación de la primer quincena del mes de agosto. Salió en 0.31 cuando el estimado era 0.22. Pero lo peor es que esto lleva a que la inflación acumulada últimos 12 meses se subió hasta el 6.59%. Sí, prácticamente 6.60. Es la cifra pico más alta en los últimos 15 años. Entonces, ojo, evidentemente que preocupa. La razón del alza tan fuerte en esta quincena fue incremento en el precio de las cuotas escolares, principalmente de educación superior, de preparatoria y profesional, el famoso tema de pico de gallo, ¿no? El jitomate, la cebolla, ¿no? Así es. Los agropecuarios. También se incrementó el precio de la gasolina, el de la magna, el del gas natural. En fin, fue una quincena bastante mala. Y aquí, perdón, pero cabe el comentario, ¿no? Rápidamente. ¿Por qué subió la gasolina si relativamente el precio del petróleo se ha mantenido estable y el tipo de cambio también relativamente se ha mantenido estable? Pues porque ellos tienen un porcentaje de IEPS, es decir, de impuesto con el que juegan, que por cierto ha hecho muy buen efecto en las finanzas públicas del país, ¿no? Precio final de la gasolina subió, contamina la inflación y 6.59. Pero finalmente es un colchón la fórmula y de repente, bueno, pues trae incrementos cuando nadie se los esperaba. Aunque hayas visto estabilidad en tipo de cambio y en precio internacional del petróleo. Efectivamente. Así es. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? La verdad, nosotros estamos esperando que en la segunda quincena del mes de septiembre, este dato anual que está en 6.59 y que a lo mejor vuelve a subir un poquito en la segunda, cuando conozcamos la segunda quincena del mes de agosto o todo el mes de agosto, en septiembre creemos que puede empezar a declinar. ¿Por qué lo creemos? No es simplemente que lo estemos esperando o que lo deseamos, es que hemos visto que la inflación al productor, la inflación de mercancías viene cayendo en forma muy importante y esta baja la inflación del consumidor. Entonces, yo creo que la expectativa es que cerremos el año con una inflación ligeramente arriba del 6%. Hace 2 meses pensábamos que iba a ser del 5.8%. Yo creo que con este dato que vimos el día jueves no va a ser posible estar abajo del 6%. Puede ser 6.1, 6.2, en fin, habrá que ver. Difícilmente va a abajo ser del muy 6. determinante ver el mes de septiembre.
Y no solo eso, yo creo que también es creíble con lo que comentabas de la inflación del productor cayendo, que también es creíble lo que ha venido diciendo Agustín Carstens con respecto a la inflación 2018, volverla a ver por debajo de 4%. Bueno, es que eso es lo más importante. Si logramos que la inflación caiga en el 18 abajo del 4%, ya estamos dentro de la meta del Banco de México, que es más o menos... Es 3% más menos 1%. Así es. O sea que esos son los datos más importantes que vimos para la economía mexicana. En Estados Unidos, yo creo que lo más relevante fue el muy desafortunado discurso de su presidente Donald Trump en Phoenix. Fue un discurso desastroso que divide a la nación norteamericana, insultó a quien pudo haber insultado, etcétera, etcétera, en lugar de haber aprovechado la oportunidad para unir después de la bronca que se había echado en Charlottesville, hizo todo lo contrario. En fin, yo creo que va a tener un costo importante para él y para además su propia, parecía el discurso de un candidato política, ¿no? En campaña, ¿no? No parecía el discurso de un presidente. Fue verdaderamente... Y casualmente en primer cuadro atrás de él había un hombre de color con unas pancartas todo el tiempo. Agresivo e inútil, ¿no? Sí. Pero además ahí de repente se le ocurrió hablar de México nuevamente y dijo que él veía como que era muy posible que se cancelara el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió fue que el peso, que es muy sensible a los comentarios de Trump sobre esto, pues no le pasó nada. Ese día en la noche se devaluó como 10 centavos, pero después, al día siguiente, volvió a cotizar en los mismos precios del día anterior. El viernes se está cerrando sobre niveles de 17.60, ¿no? O sea, realmente no le hizo ni cosquillas la declaración. No sé qué opines, pero creo que el mercado lo está empezando a tirar a loco. Así es, sí. ¿No? Bueno, sin embargo, yo, independientemente de que todos dicen que es una postura negociadora y que no nos preocupemos, a mí me sigue dando mucha preocupación el estar dependiendo de un hombre desequilibrado que al final va a tomar una decisión no por cuestiones inteligentes, sino porque le convenga políticamente a su proyecto, ¿no? Porque quiera tener contentas a las minorías que lo han venido apoyando. Entonces, yo no estaría tan seguro de que vamos a terminar el Telecán con muy buenas noticias. Sí, no eres tan optimista, ¿no? Y menos después de ver a Lighthizer cómo empezó en el mismo tono de Trump, ¿no? Evidentemente que no soy optimista. El camino va a estar muy empedrado. Ojalá y de veras logremos algo bueno o no tan malo, pero yo no lo tomaría a la ligera porque es verdaderamente impredecible, ¿no? Totalmente. Y para él es muy fácil simplemente decir, me salgo del tratado, porque además eso no le tiene que pedir permiso. No hay que cantar victoria, yo coincido contigo. ¿No? El señor está desequilibrado, pero tiene mucho poder, es el presidente de Estados Unidos y la última palabra la tiene él. Y hoy ya vemos a Lighthizer, como te decía, negociando el TLC con esta postura radical de su presidente. Y muy agresivo. A diferencia de Wilbur Ross y Peter Navarro, que en su momento fueron más conciliatorios. Sí, pero ellos ya no están sentados en esa mesa, ¿no? Se echaron sus discursos y mandaron al rudo, no al técnico, a que negocie el tratado. O sea que eso para mí fue muy importante. Otra cosa, en Estados Unidos la información económica fue mixta, sin embargo la economía viene muy bien en términos generales. Las bolsas tuvieron altas y bajas, producto más que nada de los discursos de Trump. Sin embargo, el viernes cerraron, jueves y viernes, con alzas muy importantes, porque al final en la reunión de Jacksonville, bueno, el discurso más importante, que era el de la señora Yellen, pues fue un discurso donde no dijo nada. No dijo si van a subir la tasa, no dijo si van a achicar su hoja de balance. El mercado lo leyó como que no tienen prisa para subir la tasa de interés, y eso son buenas noticias para el peso y para la economía. Prácticamente mexicana, la lectura es nos vamos el año ya, lo que resta del año ya sin alzas de tasa. Yo diría que esa fue la interpretación. Yo creo que eso fue lo más relevante en el mundo. En Europa y Asia no hubo nada que valga la pena comentar, pero a mí me gustaría utilizar estos próximos minutos para platicar por qué de la importancia del Telecán, ¿no? En primer lugar, y usted lo va a ver en pantalla, ¿cuál es el impacto que ha tenido el Telecán en México? Bueno, pues el impacto fue nada menos que en el año de 1993, antes de que tuviéramos el Telecán, las exportaciones mexicanas eran de 45,000 millones de dólares.
hoy son de 330,000 millones de dólares. Es impresionante lo que ha crecido ese número. Muchos trabajos en México dependen del Telecán. Los trabajos que están relacionados con el sector exportador reciben sueldos 30% por arriba del promedio general. O sea, para nosotros ha sido un magnífico negocio. También ha sido un magnífico negocio para Estados Unidos y también ha sido un magnífico negocio para Canadá. Sin embargo, pues llega este tipo a cuestionar tres cosas fundamentales. Sí, así es, son tres cosas las que están sobre la mesa. La primera es que dice, vamos a quitar de la negociación, para acabar rápido, el artículo 19, es decir, si tenemos controversias, yo, Estados Unidos, quiero que se diriman en los tribunales norteamericanos. Y hoy no es así, hoy es un tribunal internacional, neutro, hay varios participantes, y él dice, no, esto se viene a Estados Unidos porque yo no puedo ceder mi soberanía. Bueno, pues nadie en su sano juicio va a aceptar a ir a dirimir una controversia a los tribunales norteamericanos, porque ahí se van a perder todas, ¿no? Así y es. La segunda, coméntala. La segunda, pues está muy vinculada a la primera, te diría, que es la exclusión del mercado de salvaguardas global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú como país que participas dentro del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos o Canadá, identificas un área en donde te estén haciendo mucho daño cualquiera de los otros dos participantes, pues tengas tú la posibilidad o tengas tú la facultad de ponerle un impuesto determinado a ese sector que te está dañando, de ponerle una cuota, es decir, ponerle límites de importación o exportación a eso. Y un ejemplo muy claro que me viene a la cabeza, Manolo, es cuando recientemente Estados Unidos le impuso un impuesto especial a la madera que venía de Canadá. Porque se le dio la gana. Porque se le dio la gana. Y es cuando ilegal, nunca además había existido. En el Tratado de Libre Comercio es todo libre de arancel y no te dice esto sí, esto no. Y ahí violaron el tratado actual. Por supuesto. Tienen un gran tema, sobre todo en este punto 2, sobre todo con Canadá. En México en materia automotriz, pero en Canadá, lácteos, acero y madera. Este tema es muy sensible. Y el tercer punto es que ellos quieren que se revisen las reglas de origen. Hoy la regla de origen dice que el contenido regional mexicano, estadounidense y canadiense tiene que ser del 64%. Ellos quieren que se suba, pero el componente estadounidense, o sea que de lo que nosotros exportamos, el componente de Estados Unidos sea mayor que el actual, y evidentemente eso rompe la cadena de distribución y haría poco competitivo todo el mercado. Entonces son tres cosas que ellos están exigiendo que no podemos aceptar, ni México ni Canadá. Qué difícil México y Canadá sentarte con alguien en la mesa que te imponga estas condiciones que son tremendamente, digamos que inclinadas hacia ellos, hacia Estados Unidos. Terrible. Pero bueno, vamos a seguir con esto. La próxima reunión es el 1 de septiembre en México. Vamos a mantenerlos informados. La gente está muy contenta y muy optimista. Yo mantengo mis dudas. Reserva. ¿No? Evidentemente me encantaría salir bien librados de esto, pero bueno, pues el tiempo ya dirá. Juan, muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos como todos los domingos en Milenio, Mercados en Perspectiva.